Hola mis amados, soy el pastor Orlando Torres y seguimos en Ritmos Sagrados, hoy en el ritmo de la obediencia. Estamos en el día número 8 de este proceso de Ritmos Sagrados en el 2026. ¿Sabes que la obediencia abre caminos? ¿Sabes que cuando escuchamos la palabra obediencia muchas veces pensamos en reglas, en indisposiciones, pérdida de libertad? Pero en la Biblia la obediencia no nace del miedo, sino de amor y sobre todo de confianza en un Dios que siempre sabe lo que es mejor porque sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Obedecer no es someterse a un sistema, es responder a una relación. La relación de un Dios que siempre tomó la iniciativa de buscarte aún en el peor lugar donde tú y yo nos encontrábamos. La obediencia es la evidencia visible de una fe real. No es solo escuchar la palabra, es vivirla. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. La Biblia lo dice con claridad en el libro de Santiago 1:22. Dice, no se conformen con solo oír la palabra de Dios. Pónganla en práctica, porque de lo contrario se engañan a ustedes mismos. ¡Auch! Muchos quieren las promesas de Dios, pero sin caminar en los procesos de Dios. Sin embargo, oiga, en el reino la obediencia siempre precede a la bendición. No porque Dios sea un controlador, sino porque Él conoce el camino que da vida. Jesús mismo nos enseñó que la obediencia es una expresión. Sí, la obediencia es una expresión de amor. Juan lo registra en sus escritos, allá el capítulo 14, verso 15, cuando registra en testimonio esta expresión que viene de la voz de Jesús. Si ustedes me aman, ustedes van a obedecer mis mandamientos. Vea, obedecer a Dios no significa entenderlo todo en el proceso. Significa confiar durante ese trayecto hacia la bendición, aun cuando no vemos el resultado de inmediato. Tal vez no veamos el final de a dónde lleva una escalera, pero basta con dar el primer paso con fe. La obediencia es caminar por fe, no por lógica. Y muchas veces Dios nos pide pasos que parecen pequeños, pero oiga, esos pasos abren puertas que nunca podríamos abrir con nuestras propias fuerzas. Deuteronomio 5:33 nos anima y oiga cómo lo dice el Señor. Obedezcan, mira cómo es el recordatorio desde el principio. Obedezcan todo lo que el Señor, su Dios, les manda. Qué poderoso consejo, para que les vaya bien y vivan muchos años. La obediencia no es una carga, es protección. Nos guarda del dolor innecesario, definitivamente nos guarda de ese desgaste del alma, de caminos que parecen buenos pero terminan mal. Y cuando obedecemos, amigo y amiga, alineamos nuestra vida con el diseño de Dios y experimentamos sin duda alguna su perfecta paz. Hoy Dios nos está pidiendo que entremos en el espacio de la obediencia en el 2026, que hagamos lo correcto, no lo que es popular o está en tendencia. Hoy Dios nos está llamando, nos está pidiendo disposición, un corazón sensible que diga, Señor, aquí estoy. Enséñame a obedecer, así como los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué tal si también le pedimos a Dios que nos ayude y que nos enseñe a obedecer? Porque la obediencia no es hacer mucho, es hacer lo que Dios nos pide en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Termino recordándote lo siguiente: la obediencia no va a limitar tu vida, la va a dirigir. Y cada acto de obediencia que tú hagas este año es una semilla que va a producir vida. Que hoy podamos decir como el salmista declaró en una ocasión: estoy listo, estoy lista, estamos listos para obedecerte, Señor.
Estos son los 21 días de ritmos sagrados, hoy con el ritmo de la obediencia. Soy el pastor Orlando Torres y hablo para que mi gente piense. Hola mis amados, soy el pastor Orlando Torres y seguimos en ritmos sagrados, hoy en el ritmo de la obediencia. Estamos en el día número 8 de este proceso de ritmos sagrados en el 2026. ¿Sabes que la obediencia abre caminos? ¿Sabes que cuando escuchamos la palabra obediencia muchas veces pensamos en reglas, en indisposiciones, pérdida de libertad? Pero en la Biblia la obediencia no nace del miedo, sino de amor y sobre todo de confianza en un Dios que siempre sabe lo que es mejor porque sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Obedecer no es someterse a un sistema, es responder a una relación. La relación de un Dios que siempre tomó la iniciativa de buscarte aún en el peor lugar donde tú y yo nos encontrábamos. La obediencia es la evidencia visible de una fe real. No es solo escuchar la palabra, es vivirla. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. La Biblia lo dice con claridad en el libro de Santiago 1:22. Dice, no se conformen con solo oír la palabra de Dios. Pónganla en práctica, porque de lo contrario se engañan a ustedes mismos. ¡Auch! Muchos quieren las promesas de Dios, pero sin caminar en los procesos de Dios. Sin embargo, oiga, en el reino la obediencia siempre precede a la bendición. No porque Dios sea un controlador, sino porque Él conoce el camino que da vida. Jesús mismo nos enseñó que la obediencia es una expresión, sí, la obediencia es una expresión de amor. Juan lo registra en sus escritos, allá el capítulo 14, verso 15, cuando registra en testimonio esta expresión que viene de la voz de Jesús. Si ustedes me aman, ustedes van a obedecer mis mandamientos. Vea, obedecer a Dios no significa entenderlo todo en el proceso. Significa confiar durante ese trayecto hacia la bendición, aun cuando no vemos el resultado de inmediato. Tal vez no veamos el final de a dónde lleva una escalera, pero basta con dar el primer paso con fe. La obediencia es caminar por fe, no por lógica. Y muchas veces Dios nos pide pasos que parecen pequeños. Pero oiga, esos pasos abren puertas que nunca podríamos abrir con nuestras propias fuerzas. Deuteronomio 5:33 nos anima y oiga cómo lo dice el Señor. Obedezcan, mira cómo es el recordatorio desde el principio. Obedezcan todo lo que el Señor, su Dios, les manda. Qué poderoso consejo para que les vaya bien y vivan muchos años. La obediencia no es una carga, es protección. Nos guarda del dolor innecesario, definitivamente nos guarda de ese desgaste del alma, de caminos que parecen buenos pero terminan mal. Y cuando obedecemos, amigo y amiga, alineamos nuestra vida con el diseño de Dios y experimentamos sin duda alguna su perfecta paz. Hoy Dios nos está pidiendo que entremos en el espacio de la obediencia en el 2026, que hagamos lo correcto, no lo que es popular o está en tendencia. Hoy Dios nos está llamando, nos está pidiendo disposición, un corazón sensible que diga, Señor, aquí estoy. Enséñame a obedecer, así como los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué tal si también le pedimos a Dios que nos ayude y que nos enseñe a obedecer? Porque la obediencia no es hacer mucho, es hacer lo que Dios nos pide en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Termino recordándote lo siguiente. La obediencia no va a limitar tu vida, la va a dirigir. Y cada acto de obediencia que tú hagas este año es una semilla que va a producir vida.
Que hoy podamos decir como el salmista declaró en una ocasión: estoy listo, estoy lista, estamos listos para obedecerte, Señor. Estos son los 21 días de ritmos sagrados, hoy con el ritmo de la obediencia. Soy el pastor Orlando Torres y hablo para que mi gente piense.